El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. En Barullo Político. Que está él, la única persona presentable en esta videollamada, que es el querido Facundo Pérez. Facundo, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo me va a ir si hoy, como dijo el presidente el otro día, tenemos un problema y ahora tenemos una solución? Digo, por suerte en este lunes 31 de enero soleado, tenemos futuro porque volvió todas las tormentas juntas al aire, así que mejor que ahora en este momento no puedo estar. Absolutamente, Facundo, coinciden acá detrás, no sé cómo decirlo sutilmente, detrás del vidrio hay una persona muy encendida con vos, muy encendida. Y no debe ser la única, pero bueno. No, realmente estoy preocupado por la técnica de este programa porque, Ian Soler, ayúdame, hay una persona que no es Ian, no quiero... Hola Facu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, queridísimo compatriota? ¿Todo bien? Che, ¿vos estás comprometido? Yo estoy comprometido, sí. Porque hace un ratito vi las fotos que mandaste para renovar la gráfica y la verdad que estamos manejando un nivel que toda, Facu. Toda. Bueno, muchas gracias, me siento fuertemente halagado. Nada, eso te quería decir, Facu, podés continuar con la seriedad que te caracteriza. Muchas gracias, para nada, no soy para nada serio. Me pareció que era propicio darle un poco de belleza inusitada a Tormentas. Ustedes tienen un déficit con Esteban, entonces quise agregar algo ahí. Yo compenso por otro lado, o sea, fue un tema en la reunión de había un déficit de belleza, por eso pusimos a Facu primero, como para compensar, equilibrar. Era una hora de Esteban y automáticamente Facu parchó eso. De hecho, habíamos hablado de que Facu saliera totalmente desnudo, pero nada, no estuviste de acuerdo, tengo que decirlo. No, me dieron calor, les quiero agradecer, me han hecho el día, pero me dieron calor. Yo no entiendo cómo pasar a hablar del fondo, o sea, es como tirar un balde de agua helada sobre un hotel alojamiento. Me siento así, me siento entrando a un hotel alojamiento tirando baldes de agua en todas las camas. Igual es una gran metáfora del fondo, digo, no hay nada más aguafiestas que el Fondo Monetario Internacional. Totalmente, y celebro mucho también que estamos en la etapa donde el sexo dejó de verse como sumisión, por ende dejamos de decir como, le entrega el fondo, que escoger. Así que nos ha dejado sin una hora de chistes que teníamos en caso de que el mundo no se deconstruyera, ¿verdad? Sí, totalmente. Estoy preocupado porque era el único material que tenía, pero bueno, veremos de qué manera lo podemos solucionar. Algo vamos a encontrar, Facu. Siempre igual, ser cancelado siempre es una opción. Bienvenido, Facundo Pérez, actor, artista, amigo de la casa, ilusionista, Spider-Man en el Tren de la Costa. Linda ganga. Bien. Sí, mis respetos a todos los Spider-Man del Tren de la Costa, gente que le pone muchísimo corazón a lo que hace. Sí, de verdad. Absolutamente. No, sí. Adhiero a ese saludo. Facundo, hemos tenido en esta columna, si alguien no lo sabe, es una columna que justamente intenta interceptar los sonidos intensos, los gritos de la política, mediante la espica que tiene Facundo en su habitación instalada, clandestinamente, por supuesto. Todas las instalaciones son clandestinas, sobre todo la de la espica en el cuarto de Facundo. Hemos acordado con el fondo. ¿Cómo lo festejaste? ¿Cuánto champán con para festejar? ¿No estás festejando? Estoy festejando, mirá, estoy lleno de... Mirá, a falta de dos botellas de agua por la mitad. Es ginebra eso, es ginebra. Ginebra, sí, totalmente. No, bien, como vos dijiste, sí, se llegó a un acuerdo. Ahora, si es para festejar o no, no lo sabemos, o cada uno tendrá su propia interpretación. De hecho, hay algunos silencios, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, que también hacen dudar si a cierta parte de la coalición gobernante si es un acuerdo para festejar o no. Pero si te parece, te cuento así como muy rápidamente qué es lo que se acordó, qué es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también, y bueno, qué va a venir después de esto. ¿Qué es lo que viene ahí en tus palabras, en lo que has observado, qué es lo que se avecina y qué es lo que tenemos? Bien, como bien decías, el país, Argentina, llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto no significa que la deuda deja de existir, sino que todo lo contrario. De alguna manera termina de legitimar la deuda que el gobierno de Mauricio Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hace es reprogramar, o mejor dicho, generar un nuevo programa de pagos, ¿no? Nuevos plazos y nuevos también desembolsos del fondo para hacer frente a esos vencimientos. Para llegar a este acuerdo, el gobierno tiene que cumplir diferentes metas.
¿no? La primera que se le impone al gobierno argentino es lograr un sostenido descenso del déficit fiscal, que en el 2022 sería del 2,5%, en el 2023 del 1,9%, en el 2024 del 0,9%, y no está dicho, pero se supone que para el 2025 Argentina debería llegar a déficit cero. Para lograr ese déficit, el gobierno dice que no va a llevar adelante un ajuste, en el sentido de que no va a bajar el gasto real del Estado, sino que se va a solventar sobre el crecimiento de la economía. Un ítem interesante a hablar, después nada, ampliaremos, ¿no? Obviamente los otros dos, pero dentro de esta cuestión de bajar el déficit, es bajar los subsidios a las tarifas energéticas, lo cual aparece casi como una decisión tomada por parte del gobierno, obviamente impulsada por el directorio del Fondo Monetario Internacional, además también de una segmentación. Lo otro que se propone el gobierno es bajar la emisión monetaria. En este sentido, el proceso sería más acelerado, ya que en el 2021, mira esto, la emisión monetaria fue de 3,7 puntos del PBI, y en el 2022 deberá ser de 1 punto del PBI, o sea, una baja súper importante. En el 2023 del 0,6 y en el 2024 cercano a 0. Esto también acompañado de una suba en la tasa de interés, que tiene que ser una tasa de interés positiva. ¿Qué significa esto? Que la tasa de interés tiene que estar por sobre la inflación. Después, más cosas técnicas, pero para llevarlo al llano, estas metas que se le pusieron al gobierno para los próximos años, específicamente son 2 años y medio en las cuales el gobierno va a tener que llevar a cabo políticas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, a la vez van a ser auditadas cada 3 meses por una misión que va a mandar el fondo. ¿Qué significa esto? Que gente del Fondo Monetario Internacional va a venir a nuestro país a revisar, a supervisar que esas políticas económicas y esos objetivos se estén logrando, y si no es así, pueden, algo que es muy normal, cancelar los desembolsos que el fondo tiene previstos darle a la Argentina, arrastrar al país hacia un default, a una situación de pagos, y en ese sentido el gobierno debería pedir un waiver, que es un perdón, que tiene que ser aprobado sencillamente, o digamos de la manera más resumida, por Estados Unidos. ¿Qué significa esto? En los próximos 2 años y medio, el gobierno no va a gobernar solo, sino que va a co-gobernar con el Fondo Monetario Internacional. No es una decisión del gobierno, es lo que pasa siempre con el Fondo Monetario Internacional. Si una decisión de esto fue del gobierno de Macri, y todo esto que te estoy diciendo va a estar fuertemente tutelado por los intereses de quien es una de las mayores potencias y uno de los principales socios del Fondo Monetario Internacional, que es Estados Unidos. Muy completo, Facu, realmente muy completo. Nos vamos a tomar el tiempo para ya vos arrancaste muy bien, de manera muy clara, a bajarlo a la tierra. Nos vamos a tomar un barullo seguramente extra large para poder desandar todo lo que es este acuerdo en un día histórico en el sentido de que va a repercutir de acá a varios años en este hito en las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario, donde coincido con vos, coincido y es la realidad, en donde el desenlace es un cogobierno. De nuevo, no es que fue una decisión totalmente de Alberto Fernández, no es que el Frente de Todos eligió cogobernar, es hijo, sí, efectivamente, las decisiones de las circunstancias heredadas, de el propio modus operandi del Fondo Monetario Internacional. Tendremos no es un dato menor, a un británico, a un economista británico, Ben Kelmanson, monitoreando nuestras finanzas. Yo puedo ser británico como antes había un jamaiquino, pero es simbólicamente fuerte ver esa imagen de un británico. Juega la mística. Sí, juega la mística realmente. Es bastante chocante la imagen. Acá también, un último momento, Alberto Fernández va a estar esta noche, en C5N, hablando de del acuerdo con el fondo, con Gustavo Silvestre, en Minuto 1. Adelantamos eso porque hoy seguramente va a haber información que mañana repasaremos en todas las tormentas juntas. Te propongo lo siguiente, de nuevo, muy claro esta síntesis que hiciste sobre los puntos más esenciales del acuerdo con el fondo. Hicimos tres momentos del discurso de Alberto Fernández. ¿Te voy a ir repasando uno por uno y los bajamos a medida que vamos viendo? Sí, claro, por supuesto. Primer fragmento, un pedacito de lo que decía Alberto en el anuncio tras el acuerdo. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados
que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Bien, primera lectura la comparto con vos, Facu, y la debatimos. Muchos comunicadores, muchas personas, dijeron, che, ¿está vitoreando este acuerdo con el fondo cuando hablamos de dependencia? Para mí es necesario verlo de otra manera. Si hay una deuda monetaria, Alberto ahora también desarrolla con esas palabras una deuda con el pueblo. Está grabado de acá a la eternidad de que este acuerdo no va a condicionar todos esos aspectos que mencionó. De haber un condicionamiento que es probable, que es probable que suceda, carece de veracidad lo que anunció el presidente. Empieza a deshilacharse un relato que veremos cómo evoluciona. Pero aparte de eso, yo creo que tendría que haber modificaciones. Yo creo que es un momento en donde los subsidios a las personas que bien pueden pagar los servicios sin que se les haga un agujero en el bolsillo, sin necesidad de que sean subsidiadas sus tarifas, lo explicaba Pat Torren, ya fue, las personas que utilizan la electricidad para llenar la pileta y que pueden pagar un poquito más, el impuesto a la riqueza, vamos a hablar más adelante de la evasión, quiero dejar eso para más adelante, pero también digo, sí, ojalá que haya un cambio en la política monetaria porque va a ser necesario para que la manta corta no termine matando de frío a los que menos tienen. ¿Me explico? Sí, completamente. A ver, primero, viste que se dijo mucho esta frase de es otro fondo, es un fondo diferente, y que con el correr del tiempo y cómo se fue alargando la negociación, empezaban a surgir estas voces de, bueno, el fondo siempre es el fondo no cambió nada, el gobierno apostó a que era un fondo diferente, como más benefactor, y no lo terminó siendo. Bueno, la verdad es que obviamente el acuerdo no deja de ser un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero es cierto lo que dice el presidente, por lo menos en lo trascendido hasta ahora de ese acuerdo, que es que el fondo no pide un superávit fiscal como pidió en otras oportunidades rápido, no pide privatizaciones de empresas públicas, no pide reforma jubilatoria, reforma laboral ni nada por el estilo. Pide otras cosas que quizás son las más lógicas y las más esperables del fondo, pero no es un acuerdo tajante, digamos, económicamente, y le da cierta cintura para, bueno, seguir creciendo a la Argentina. Si querés, en ese sentido, le damos fe a lo que decía el presidente. Ahora ¿cómo se logra el déficit cero? Bueno, el déficit cero no, o por lo menos la reducción de déficit sobre la variable del no ajuste, ¿no? ¿Cómo se logra eso sin bajar el gasto real del Estado? Lo que se dice es creciendo la economía, pero por ejemplo, este año 2022 es un año en donde Argentina se comprometió a bajar el déficit, y es un año, por ejemplo, que no va a tener el impuesto a las grandes fortunas, que es un caudal de guita importante que le entraba al Estado, que le ayudaría muchísimo para reducir el déficit sin reducir el gasto. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. Va a haber, se va a necesitar creatividad a la hora de gobernar, a la hora de hacer política, y sobre todo bastante valentía para llevar adelante decisiones políticas que puedan respaldar lo dicho por el presidente y el ministro de Economía hasta ahora, que es esto, otra vez lo repito como un mantra: lograr reducción del déficit sin ajustar o sin bajar el gasto del Estado, el gasto real del Estado. Totalmente. Reivindicando un poco lo que mencionabas del impuesto a las grandes fortunas, que es el aporte extraordinario que se percibe en el 2021 y que no aparece en los planes en este año y que no aparece ni siquiera en los planes de debate en este año. Un poco también lo que mencionaba el presidente Alberto Fernández sobre lo que empuja el acuerdo, el motivo que hace que el gobierno seleccione, si es que esa es la palabra, el plan. Antes que eso, hay una doble temática que iremos discutiendo a medida que charlamos, ¿no? Pero por un lado, si Argentina crece económicamente, inevitablemente el aumento productivo va a requerir importaciones, y las importaciones se hacen con dólares. Entonces, de nuevo, ¿cómo se accederán a esos dólares? Es un país que para producir por las carencias productivas necesita importar materia, necesita importar técnica. Podemos encontrar una regresión infinita si no encontramos una forma de financiar ese crecimiento. El crecimiento se financia, no crece solamente en la tierra. Por otro lado, metafóricamente hablando, sigue siendo el fondo que no quiere que los países crezcan, sino que los países dependan. Entonces, vamos a chocar con esa pared inevitablemente. De nuevo, ojalá
que el fondo no sea más así, me sale decir, pero sabemos que sigue siendo el mismo fondo que se nutre de la dependencia. Tenemos las palabras que decía Alberto Fernández sobre los entretelones, si se quiere, de la decisión final. Esto decía. Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades. Tenemos que crecer para poder pagar. De otro modo, no era posible. Bueno, cortito, directo al botín, crecer para poder pagar. El tema es, voy a hablar de manera muy abierta, muy abstracta, pero aún estás creciendo para compensar no solamente lo que fue el desastre económico de Macri, sino también la pandemia. Hoy los registros muestran que diferentes partes de la industria han regresado a valores no solo prepandémicos, sino pre-2019, o sea, antes de el último año de gobierno de Mauricio Macri. Aún así sabemos que la reactivación está llegando con delay a muchísimos lados. ¿Cuánto porcentaje de esa torta va a ir a sostener esta nueva relación con el Fondo Monetario y cuánto irá a la reconstrucción? Espero que el gobierno no crea, creo que no, si me manejo con información y con solo salir a la calle lo va a ver, que la reactivación es total, efectiva y estable. Es una reactivación que aún está... es medio fea la metáfora, así que está asistida todavía, quiero decir, que es una recuperación que todavía está aprendiendo a convivir en sociedad, que está reinsertándose muy lentamente y con mucho delay en diferentes áreas socioeconómicas, ¿no? Sí, sobre todo la distribución de ese crecimiento, claro, que era lo que vos bien decías. Claro. Porque es verdad que los pronósticos de crecimientos para este año y los siguientes para la Argentina son buenos, incluso llegando a niveles, por ejemplo, de crecimiento que tuvo Argentina en el 2017, que fue uno de los últimos buenos momentos económicos en cuanto a números, pero lo interesante y la variable importante es cómo se redistribuye ese crecimiento, cómo llega a las capas más necesitadas de la sociedad, que hoy son muchas, gran porcentaje de nuestro país se encuentra en la pobreza y eso es algo urgente que hay que tratar. Y vuelvo a tomar algo que tampoco aparece como todavía como una solución clara que decías vos, ¿qué es esto? A ver, si Argentina debe dólares y dice, yo voy a pagar esos dólares creciendo. Ok, ¿de dónde va a sacar los dólares para fomentar ese crecimiento, ya que necesita importaciones para, por ejemplo, como bien decías vos, impulsar la industria, que es uno de los motores del crecimiento de la economía? Digo, si Argentina los dólares que le entran los va a utilizar para pagar deuda, hay una faltante de dólares en cuanto a las importaciones para motorizar ese crecimiento, ¿me explico? Totalmente. La vamos a abrir esa puerta juntos varias veces este año. Justo mañana hay una entrevista muy jugosa sobre eso. Ya entramos en lo que es la diversificación del aparato productivo, ya hablamos de vaca muerta, de litio, de exploraciones petroleras, no digo que eso sea la solución definitiva, pero sí de puertas para el acceso de dólares y el debate ambiental, social, político que eso genera. Es una puerta que incluso Cristina y Alberto han abierto en diferentes ocasiones. Cristina lo mencionó, los emprendimientos offshore sin tutela del Estado los mencionó en Honduras. Vamos a ir a eso en un toque. Hay una anécdota, ¿no? Que nosotros el discurso, si bien no estábamos en el mismo cuarto, pero lo escuchamos cerca, y hubo una parte en donde nos miramos con cara de, bueno, esto va a seguir todo igual. Vamos a escuchar el fragmento en donde no es por tirar nafta al fuego ni nada, pero Alberto anuncia la impunidad de Macri. Alberto anuncia, como Cafiero dijo en su momento, la justicia se autodepurará. Bueno, Alberto anuncia que Macri muy difícilmente sea juzgado en el corto plazo, sea por el tratamiento en el Congreso, sea por los pactos intrapartidarios. Esto decía Alberto sobre a quién juzgará la historia. La historia juzgará quién hizo qué, quién creó el problema y quién lo resolvió. Los invito a mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado. Había un problema, gravísimo, urgente, y ahora tenemos una solución posible y razonable. Es tiempo de unirnos en las soluciones y no dividirnos en los problemas. Confía en nosotros. Bueno, a ver, lo estamos pensando todos. Lo estoy pensando yo. Me parece una cagada que este tráiler de una posible impunidad de Macri, de Jóvenes, Sturzenegger, etcétera, Toto Caputo. Al mismo tiempo, me parece que correr a Alberto con pactaste, hijo de P, hijo del sistema, te mandó el sobre Soros, me parece que es no ver una parte que de vuelta será una chotada, pero es lo que se hace para no hacer lo mismo que hizo Macri, que es cagarse en el Congreso y decidir todo unilateralmente él y sus amigotes, que es
Alberto, en mi lectura, dice este comentario para aceitar un pacto intrapartidario necesario para que el Congreso apruebe este acuerdo, que no está aprobado hasta que no pase por la Cámara Baja y la Cámara Alta. En ese sentido es justamente hacer lo que no hizo Macri, que es honrar el Poder Legislativo. ¿Qué sé yo? Sí, totalmente. Esto, ¿no? Lejos de las opiniones, tratar de ver la cuestión de la manera más integral posible. Por un lado, esto que decís vos, el gobierno necesita que este acuerdo sea aprobado por el Congreso, y para que eso suceda necesita el apoyo de la oposición, sobre todo de Juntos. Incluso ya la izquierda y Milei ayer dijeron que no van a acompañar el acuerdo en el Congreso. O sea, es súper necesario que Juntos acompañe la aprobación en el Congreso. Si Alberto en el mensaje en el que dice que hay un acuerdo, en ese mismo mensaje dice que se va a investigar a los culpables o lo que fuese, es dificultoso que Juntos apruebe eso en el Congreso, porque se estaría acabando su propia tumba, por así decirlo. Ahora, ¿alcanza con un borrón y cuenta nueva? ¿Es justo un borrón y cuenta nueva? ¿Es justo haber llegado hasta este punto sin que se haya investigado la deuda? ¿Es justo haberla reconocido desde el momento cero? Bueno, esas son otras cosas que podemos llegar a discutir, y no tanto el desenlace que se llegó el viernes pasado. Por otro lado, déjame decir también que no es casual que el programa sea por 2 años y medio. ¿Qué significa? Que el programa está ajustado a lo que le queda a este gobierno de mandato, ¿no? El programa termina con el próximo gobierno, ya sea del peronista o ya sea de la oposición. Hay 2 lecturas en este sentido. Una es que el fondo haya, dentro de las negociaciones, puesto también como condición la no investigación por parte del gobierno argentino de la toma de deuda. ¿Por qué? ¿A quién brindó el fondo con el anterior préstamo? A Macri. Al gobierno Macri, una financiación para la campaña de Macri. Entonces no puede ser que el fondo, este mismo fondo, tenga intereses en que el gobierno de Macri vuelva al poder y tenga una macro dentro de todo ordenada. Y es probable, puede ser, porque responde a los intereses que ya venimos hablando, como por ejemplo los intereses de Estados Unidos, que están lejos de la soberanía nacional. Por otro lado, otra lectura y opuesta que se puede hacer es: Argentina va a hacer el ajuste fuerte en el 2022, en el 2023 quiere tener un año promisorio para que el gobierno pueda pelear las elecciones. Parece difícil, pero bueno, también puede suceder. Será cuestión de ir viendo en el día a día lo que vaya sucediendo. Sí, a ver, yo creo, a mí lo que más me preocupa, si querés ver a futuro, del lado económico lo has descrito muy claramente. Si querés del lado geopolítico, por un lado, la injerencia estadounidense es... creo que es la mayor que hemos tenido del 2001 a la fecha. En este caso, hay que ser justos, yo no creo que es algo elegido por Alberto. Alberto tiene personas muy pro Estados Unidos en su gabinete. Gustavo Vélez principalmente, Jorge Argüello, que es el embajador allí. Digo, gente con una carrera, más allá de las diferencias ideológicas, intachable, pero gente que simpatiza con una... ¿Cómo? Sergio Massa, Santiago Cafiero. Gente que uno lo ha votado, digo, pero que entiende que tiene una línea ante Estados Unidos diferente a la que tiene, no sé, o que la que puede tener una Cristina Fernández de Kirchner, por Cállese ejemplo. la boca. Ahí está Massa, parece. Bueno, pero sí, de hecho, diferentes... Si puede callarse la boca, gracias. Te casamos, Sergio. Igual no había que... Claro. Pero en ese sentido, con esta injerencia estadounidense tan fuerte, mi miedo es que ante la no investigación de la deuda, ante el borrón y cuenta nueva que nos tenemos que comer nosotros, que al fin y al cabo sobre quienes recaerá y sobre gente que está aún mucho más limitada que nosotros, es que esto puede volver a pasar. Porque ya te digo que Trump no terminó. Trump, que fue el que aceitó, el que tocó el botoncito para que se deposite en la cuenta de Macri el préstamo, puede volver al poder en 2024 tranquilamente, ya arrancó un rally. El PRO puede volver a la Argentina. Digo, podemos tener una remake de esto en muy poco tiempo, si no hay un trabajo, creo que recayendo sobre nosotros, sobre la comunicación alternativa, sobre el pueblo, para que esto no vuelva a suceder. Porque judicialmente no va a pasar nada. Mi sensación es esa, por eso soy un pesimista. No. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Déjame agregar a esto que decís, que es, a ver, el contexto es dificilísimo para el peronismo, para nuestro país y para el peronismo en el poder. En este sentido, si bien regionalmente hay como un reflorecer de las izquierdas, si se quiere, con el casi seguro triunfo de Lula en Brasil, con Boric en Chile, y podemos nombrar más ejemplos, e incluso creo que dentro de ese contexto se entiende como no casual la injerencia de Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional en nuestro país.
va a depender bastante fuerte de la creatividad del peronismo y la creatividad de la comunicación, y lo que históricamente lo hizo fuerte el peronismo, para poder llegar al pueblo, a la gente de a pie, para poder sostener estos compromisos que tiene con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, sin regalar un ápice de posibilidad de crecimiento, sin tener que soportar un ajuste doloroso dentro de los que menos tienen, y sin tener que volver a esto que vos decías antes con gobiernos conservadores que claramente operarían e irían en contra del beneficio de la mayoría dentro de nuestro país. Tengo algo totalmente, coincido plenamente, algo para concluir. De nuevo, es un barullo, el primer barullo del año. Es el tema del momento, digo, muy probablemente el tema, quizá la gran noticia del año es este acuerdo con el Fondo Monetario. Va a repercutir no solo por este año, sino por el lustro y década probablemente que viene. Entonces queríamos dedicarle tiempo, tranquilidad, hablar tranquilos. Hay una muy buena nota, realmente muy buena nota de Nicolás Lantos en El Destape, donde ayuda a orientar el enfoque de esto. Hay un informe del CEPA muy bueno, pero la verdad es que vos lo describiste muy bien, es muy completo lo que has armado. Entonces, para no repetirnos, recomendamos el informe del CEPA, pero puntualmente esta parte, como para cerrar y para darle un cierre a esto, que es lo que escribe Lantos en El Destape. Leo para que se entienda bien. El punto es quién va a pagar la deuda, o mejor dicho, depende de quién pague la deuda, vamos a poder o no hablar de si habrá un ajuste. En ese sentido, Guzmán dio un indicio en su conferencia de prensa, ese lado B del anuncio de Alberto, que fue la conferencia de Guzmán, en donde dijo el ministro de Economía: se trabajará en fortalecer la administración tributaria buscando atacar los problemas de evasión que han existido en la Argentina, sobre todo en el segmento de mayor contribución, y también disponer de medidas para atacar los problemas de lavado de dinero. 48 horas antes a esto, Cristina Kirchner, en la asunción de la presidenta de Honduras, nos dio un indicio de este enfoque de Guzmán en torno a obtener ganancia para financiar este acuerdo mediante combatir la evasión presupuestaria. ¿Escuchamos el fragmento del discurso de Cristina, medio que anunciando lo que vamos a escuchar en la boca de Guzmán después? Por favor. Esto decía Cristina en Honduras. Creo que el gran desafío que tiene nuestra región en particular, y creo que también el mundo en definitiva, es ver cuáles son los graves problemas que hoy acechan a todos, porque además, y esto me ha tocado charlarlo cuando era presidenta con importantes empresarios mexicanos, que por ejemplo me decían... Carlos Slim es el mexicano. Y no voy a decir quién, pero importantísimos empresarios mexicanos. Carlos Slim. Que me decían: nosotros nos quedamos con las armas y los muertos, y ellos se quedan con el dinero y las drogas. Porque también la otra cuestión que vamos a tener que empezar a discutir en serio a nivel global, si queremos combatir el narcotráfico, es que los bancos de las grandes potencias dejen de lavar las formidables fortunas que hacen los narcotraficantes. Porque, mi querido Héctor, mis queridos amigos y compañeros, estoy segura que acá no. Y si no, fíjense lo que fue la crisis, Dilma, ¿te acuerdas de los bancos mexicanos? ¿Cuál fue la crisis? Bueno, que los bancos de un poquito más arriba que México eran los que querían lavar el dinero del negocio del narcotráfico. Esta es tenemos una expresión en la República Argentina que a mí me gusta mucho utilizarla, y que es la verdad de la milanesa. Cuando decimos, bueno, mirá, ¿cómo es esto? Es la verdad de la milanesa. Esta es la verdad de la milanesa, de lo que pasa hoy en la lucha con el narcotráfico. Hoy. Esto decía Cristina en Honduras, y te sumo, a Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles y millones de dólares en evasión. Esto lo dijo en el discurso del 10 de diciembre. O sea que se venía asomando, de nuevo, no digo que sea fácil, esta postura de recuperar la ganancia, recuperar el dinero a través de combatir la evasión y los paraísos fiscales. Supuestamente una táctica para solventar este acuerdo. No sé vos, Facu, cómo lo ves. Eso es el punto más interesante y más seductor de lo que dijo Guzmán en la conferencia. Lo que pasa es que todavía no hay un cómo, ¿no? A ver,
sabemos que hay un objetivo de bajar el déficit y bueno, se dejó ver un cómo, ¿no? Como bueno, crecimiento, reasignación de tarifas, etcétera, etcétera. Ahora, esto es un título, es un objetivo, pero ojalá no quede en la nada, Sí. porque si de verdad se va a fondo con esto que estamos nombrando, tiene implícito lo que nosotros estábamos hablando hace un rato, que es el juzgamiento de los responsables del préstamo criminal que le hizo el fondo al gobierno anterior, porque gran parte de ese préstamo de 47 mil millones de dólares que hizo el fondo, 47 o 48, no me acuerdo, le hizo el fondo al gobierno de Macri, se fue en la fuga de capitales. Y la fuga de capitales no dejan de ser funcionarios, empresas de funcionarios, socios de funcionarios del gobierno anterior. Y no tanto funcionarios, digo, por ejemplo, Macri aparece en los Panama Papers y eso es fuga de capitales. Claro. Esos son los paraísos fiscales a los cuales habla Cristina. Entonces, si de verdad se lleva adelante esa investigación, si de verdad se quiere recuperar esos dólares, se va a tener que llevar adelante una investigación judicial y haciendo responsable a los que tengan cierta responsabilidad en esto. Sí, entrar a investigar la evasión fiscal en Argentina y no tocar a la familia Macri debe ser el mayor Sí, desafío de la historia de la historia judicial de nuestro país, realmente. Tengo algo para cerrar, un dato que cita Lantos en el Destape. La ONG con base en Londres, Tax Justice Network, calcula que la AFIP deja de cobrar cada año el equivalente a unos 1.200 millones de dólares en impuestos sobre fondos no declarados en el exterior, en guaridas fiscales. Además, un estudio de Mariana Dondo y Alfredo Serrano Mancilla, publicado el año pasado en Telam, estima que en Argentina se deja de pagar en impuestos el equivalente a un casi 3% del PBI, gracias a ventanas legales que lo permiten. Entonces, bancamos si la guita va a salir de ahí. No sé si alcanza, desconozco, ojalá que veamos las formas para ver cuánto se puede extraer, pero no tocar a la familia Macri y sus amigotes en esto va a ser sumamente complicado. No sé si Alberto escuchó a Cristina en Honduras, por ahí justo le sacaron la tele y se va a enterar ahora a través de Tormentas, pero bueno, pudimos bajarlo a la tierra, eso es lo que queríamos hacer. Sí, totalmente. Y quiero decir que Macri tuvo una rápida respuesta a esto que estábamos hablando, que es que profundizó, como diría Rebord, ya que ayer viste que tuiteó el libro ese de que la deuda del correo no tiene nada que ver con él, no sé cómo era bien el título. El título era Macri es inocente, Cristina culpable, el correo nada que ver, balcarse, o sea... El gobierno actual es el que se endeudó con el FMI. Bueno, eso es como la posverdad llevado a un lugar extremo. Totalmente, no, sí, es posverdad, realmente es posverdad. Y es el gran debate que la gran lucha que vamos a tener que dar nosotros desde la comunicación alternativa, porque la justicia no lo va a hacer. No lo iba a hacer antes y no lo va a hacer ahora. Así que es el gran debate. Facu, a ver, bueno, volvimos con todo. Era la idea hacer esto tranquilos, con tiempo. Estamos aún en enero, así que nos ha tocado en un momento de relax tocar el tema quizás más complejo que tenga el año argentino. La última vez que dije eso hubo pandemia, así que uno de los temas más complejos que tendrá seguramente el año argentino. Bueno, un placer y nos reencontraremos el viernes para ver qué nos depara la Argentina. Claro que sí, y como bien decís vos, esto se va a extender durante todo el año. En las próximas semanas va a surgir bien la carta de intención. Lo que tenemos ahora es un principio de acuerdo, en la carta de intención va a estar todo bien detallado y seguramente hacia finales de febrero en sesiones extraordinarias se trata en el Congreso, así que nos queda 2 meses bastante intensos en este sentido. Facu, te vamos a necesitar, así que a descansar, toma un café, relax, éxitos, gracias por tan completo barullo. Bienvenido al 2022 en Cítrica. Bueno, gracias a ustedes y por los halagos. Me lo llevan al conector. Y hay Chao. más, va a haber muchos más. Chao. Facundo Pérez, actor, artista, amigo de la casa, barullador político, analista político, corresponsal en cualquier sitio que la realidad lo amerite. Es realmente una columna que teníamos banda de ganas de escuchar, de desarrollar, de desenvolver, porque es el tema del mes, ojalá, el tema del año, el Fondo Monetario Internacional, junto a cualquiera que aparezca, pero el fondo va a estar ahí y queríamos bajarlo a la tierra, para que no se sorprendan que va a haber un inglés monitoreando las finanzas argentinas. Digo, ¿cómo pasó? Bueno, escuchen Barullo Político.